Ya, ahora vamos a ver cómo se realizan este tipo de ejercicios relacionados a lo que es los circuitos RLC, es decir, que tienen resistencias, el L de inductancia y C de condensadores, ¿no? O capacitores. Está además decir que este tipo de circuitos pues funcionan con, en este caso, corriente alterna. Entonces, aquí está su símbolo, ¿no? De la función sinusoidal. Y bueno, entonces, para resolver esto hay como dos formas. Una de las formas es considerando el tema de los números complejos, que es un poco más con la parte de vectorial y todo eso. Y hay otra forma en donde se utilizan como unas equivalencias, ¿no? Que es, bueno, me parece que es mucho más sencillo. Entonces vamos a ver eso y vamos a ver que es bastante sencillo, nada más es reemplazar bien los demás valores. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que entender es de que para nosotros resolver este ejercicio, lo que tenemos que entender es que finalmente lo que nosotros vamos a tratar de buscar en esto es volverlo una equivalencia. Es decir, que, por ejemplo, aquí tenemos una resistencia, de que esta inductancia se vuelva como una especie de resistencia, entre comillas, una especie de resistencia, y que este también se vuelva como una especie de resistencia. Entonces, para eso vamos a llegar a unos equivalentes que vamos a ver luego a continuación. ¿Ya? Entonces, aquí justamente entra el tema de la impedancia. Y esa impedancia nos va a servir como una forma de relacionar justamente esos valores de estas supuestas resistencias, ¿no? De las que estoy hablando, supuestas, digo, ¿no? Porque vamos a ver ahorita cómo se llaman. ¿Ya? Entonces, lo primero es que tenemos que notar que casi siempre aquí nos dan pues los valores de el voltaje de la fuente, en este caso 120 voltios, y su frecuencia, 60 Hz. Nos dan el valor de resistencia 20 ohmios, el de la inductancia 25 milihenrios, y el de acá, ¿no? La capacitancia que es 50 microfaradios, ¿ya? Entonces, con esos valores, pues, ya tenemos, digamos, como para comenzar. Entonces, lo primero que tendríamos que hallar es el W. En este caso, el W sabemos que estaría representado por 2pi por la frecuencia, ¿ya? La velocidad angular, ¿ya? Entonces, esto simplemente lo que tendríamos que hacer es reemplazar, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí este W nos va a servir para hallar las demás relaciones, ¿no? Esto sería como el primer paso. A veces la frecuencia ya nos la dan, como en este caso, pero a veces nos podrían dar un gráfico y en el gráfico podríamos sacar el periodo, ¿no? Debemos recordar que el periodo está relacionado con la frecuencia, ¿no? Que es su inverso, ¿ya? Entonces, en este caso, como nos dan, ya reemplazamos directamente. Entonces, vamos a hallar ahí el valor de W. W sería igual a 2 pi por el valor de la frecuencia que es 60. Entonces, aquí vamos a hallar el W. W es igual a, entonces si nosotros multiplicamos eso, en total sale 3 7, yo lo voy a redondar, 377 sería radian por segundo, no es unidad. Ya. Ya, entonces, una vez que tenemos el W, ahora lo que necesitamos hacer es hallar estos de acá, estos valores que vamos a ver como XL, XC y todo lo demás, ¿no? Vamos a ver qué significa, ¿ya? Este XL se le denomina reactancia inductiva. Es como, entre comillas, una especie de resistencia para la inductancia, ¿ya? ¿Y cuál es su fórmula? Básicamente sería nada más, ¿no? Este XL es igual al W por el L, ¿no? L es la inductancia, que ya nos dan el valor acá, ¿no? Entonces tendríamos que reemplazar. Luego vamos a tener una reactancia capacitiva, que es el XC, que tiene que ver con el capacitor, ¿no? Y eso simplemente sería 1 entre el W y la capacitancia, ¿no? Que es un valor que nosotros también tenemos acá, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que podemos calcular tanto XL como XC, ¿no? Entonces, ahora, ¿para qué calculamos estas reactancias inductiva y reactancia capacitiva? Para nosotros hallar qué cosa, la impedancia. ¿Cuál es la impedancia? Es este valor de Z. El valor de la impedancia del circuito, la impedancia en este caso va a funcionar como una especie de resistencia equivalente, ¿no? Es como si nosotros reemplazáramos todo esto y pondríamos solamente una resistencia. Eso sería la impedancia, más o menos, ¿no? Es como una equivalencia de todo, ¿ya? Ahora, esta impedancia Z, ¿a qué cosa es igual? Es igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado. En este caso sería R es la resistencia aquí que tenemos. En este caso o sea, no lo cambiamos nada, es directamente el R, ¿no? Y aquí ya aparecen ya la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva que calculábamos previamente, ¿no? Entonces, ahora la cosa es, ¿para qué nosotros calculamos la impedancia? Porque con la impedancia tenemos una equivalencia que es la de acá. ¿Qué nos dice? Que el voltaje total o el voltaje de la fuente
va a ser igual a qué cosa en todo el circuito, a la corriente multiplicado por la impedancia, por la equivalencia, ¿no? Si nos damos cuenta, esto es como si fuese un voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿no? Así que la impedancia es como una especie de equivalente de resistencia, más o menos. Entonces, al final, digamos, nosotros tenemos como dato esto vamos a calcular, y qué es lo que nosotros vamos a tener es la corriente, ¿no? A veces lo que nos preguntan es hallar cuál es la corriente en el circuito, ¿ya? O a veces nos piden en específico, ¿no? ¿Cuál es la caída de tensión o cuál es el voltaje en la resistencia, cuál es el voltaje en la inductancia? Entonces, para eso nosotros podemos utilizar simplemente estas relaciones, ¿no? Por ejemplo, el voltaje para la resistencia sería simplemente el R, la resistencia por la corriente, el voltaje en la inductancia sería simplemente el XL, reactancia inductiva por la corriente, y el voltaje para el condensador, por ejemplo, sería el XC por la corriente, y así, ¿no? Entonces, vamos a hallar simplemente eso. Entonces, vamos a nuevamente recapitular. Esto simplemente es una serie de pasos, así que simplemente es reemplazar bien y interpretar los datos, nada más, ¿no? Entonces, como decía, primero lo que tenemos que hacer es reemplazar este W, hallar el W, ¿no? Ya tenemos la frecuencia, lo reemplazamos, nos sale W 367 radian por segundo, ¿vale? Lo segundo sería ahora qué cosa hallamos, dependiendo de lo que haya, ¿no? En un circuito puede que haya inductancia o capacitancia, cualquiera. Si es que hay los dos, pues tenemos que hallar estos dos, ¿no? Pero si es que no, simplemente hallaríamos uno, ¿no? Entonces vamos a comenzar primero con el valor de la reactancia inductiva, XL, X sub L. ¿A qué es esto igual? A W. Y W multiplicado por la inductancia. W ya sabemos que es 377, multiplicamos por L. ¿Cuál es L acá? Sería 25 milihercios. En este caso sería 25 mili. Aquí tenemos que poner nuestras unidades fundamentales, sería 10 a la menos 3. Entonces ya tendríamos ese valor, ¿no? Simplemente ahora calcularíamos XL. Y aquí XL me sale 377 multiplicado por 25. Esto sale, ya, 9.425. Sale 9.425. ¿Y cuáles son las unidades que debería tener estas reactancias inductivas? Están en ohmios, ¿no? Por eso digo que es como si fuese una resistencia, ¿no? Como si fuese, ¿no? Luego, el 3, ¿qué cosa calculamos? Ahora la reactancia capacitiva, ¿no? Que tiene que ver con el capacitor. En este caso simplemente lo queríamos ahora reemplazar nada más nuevamente con la expresión que ya tenemos. Sería XC. ¿A qué cosa es igual? XC es igual a 1 entre W por C, ¿no? Sería 1 entre W, ya sabemos que es 377 multiplicado por el valor, ¿no? Aquí, del condensador, que sería 50 microfaradios. Entonces, esto tendríamos que ponerlo 50 por 10 a la menos 6, ¿no? Porque es micro, es 10 a la menos 6. Lo reemplazamos y ya. Entonces, simplemente ahora tendremos que reemplazar. Entonces, vamos a hallar esta reactancia capacitiva, que sería igual a 1 entre, a ver, sería 377 multiplicado por 50 por 10 a la menos 6. Y esto me sale 53.05. ¿Ya? Entonces, con eso, mira, ya tenemos la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. No, no olvidemos que esto debe estar en ohmios también. ¿Ya? Entonces, ya tenemos reactancia capacitiva, reactancia inductiva. ¿Y qué es lo que debemos hallar ahora? Es la impedancia, ¿no? Y la impedancia simplemente es a través de esta expresión, ¿no? Como si fuese un vector. Nada más lo que haríamos ahora es reemplazar. Entonces, vamos a hallar la impedancia. Entonces sería 4, hallamos la impedancia, acá lo voy a poner. Entonces, la impedancia, ¿qué cosa es igual? Es igual a todo eso que hemos estado observando. Entonces, lo voy a poner. Z es igual a qué cosa? A la raíz cuadrada de R. Entonces, aquí ya lo voy a pasar directamente. R, ¿cuánto es? 20. Entonces, sería 20 al cuadrado. 20 al cuadrado menos XL, ¿no? La reactancia inductiva, que sería 9. Yo lo voy a poner acá de frente nada más. XL menos XC, que es 53, ¿no? Y todo esto de acá elevado al cuadrado, ¿no? Y bueno, la raíz es hasta acá, ¿ya? Entonces, nosotros al reemplazar y al despejar, a ver, nos debería salir, bueno, sale, vamos a ver cuánto sale. Sale 400 menos, XL es 9.425, menos el 53.
9.05, ¿no? Este lo de acuerdo. 9 punto, ya. Entonces, esto me sale, menos, ya, ahora sí, perdón. Entonces, esto es lo que sale al reemplazar, sería 49.7, 49.8 me parece. Si mal no recuerdo, igual ahí se puede corroborar, ya. Y esto debería estar también en ohmios, ya. Entonces, este es el valor de la impedancia, ¿no? Ese es el valor de Z, que es como una resistencia equivalente total de todo este circuito que tenemos acá, ¿ya? Una vez nosotros tenemos Z, entonces lo único que quedaría es reemplazar ahora en el voltaje total, o sea, en esta fórmula de acá, ¿ya? Entonces simplemente lo que tendríamos que hacer es ahora reemplazar eso, vamos a reemplazarlo. Vamos a ver qué dice, ¿no? El voltaje total, el voltaje de la fuente es igual a la corriente multiplicado por la impedancia, ¿vale? Entonces, el voltaje total nos dicen, ¿no? Que es 120 voltios, entonces reemplazamos. La corriente es lo que no sabemos y la impedancia ya lo sabemos, que es 49.8 ohmios. Con esto, ¿qué es lo que vamos a hallar? Es la corriente, ¿no? La corriente, a ver, aquí sale 20 entre 49.8 y sale 2.41 amperes. Ya. Esta es la corriente del circuito. Entonces, una vez que yo ya tengo la corriente, con la corriente yo ya podría hallar diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que esta pregunta nos dice que el apartado A o la pregunta A nos dice, la pregunta A sería, ¿cuál es la corriente? La corriente ya la hallaríamos con esto. Mira que la pregunta B nos dice, ¿cuál es la caída de tensión? O nos pueden preguntar, caída de tensión o voltaje, que es lo mismo, de la resistencia. ¿Ya? Entonces nos estaría pidiendo el voltaje de la resistencia, ¿no? O caída de tensión también. Entonces, ¿cómo hallamos eso? Simplemente acá, ¿no? Tendríamos que reemplazar, acá lo voy a poner, acá de rojito, ¿ya? ¿Cómo hallamos esa caída de tensión o voltaje en la resistencia VR, voltaje de la resistencia? Simplemente reemplazando, ¿cómo? La resistencia la corriente, ¿no? En este caso, la resistencia es de 20 y esto lo multiplicamos por la corriente. ¿Y cuál es la corriente? Sería 2.41, ¿no? O sea, al reemplazar esto saldría 48.2, más o menos, ¿no? 48.2 voltios, más o menos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si la parte C nos pide calcular el voltaje del inductor? Voltaje del inductor sería, digamos, VL, ¿no? ¿Cómo hallamos eso? Simplemente reemplazando como esta inductancia, reactancia inductiva XL multiplicado por la corriente, ¿no? El XL ya hemos calculado que sería 9.4, reemplazamos 9.425 por la corriente que es 2.41. Simplemente reemplazando, entonces nos sale 9.425 por 2.41. ¿Ya? Y eso me sale 22.7 aproximadamente, ¿no? 22.7 voltios, ¿ya? Y finalmente, si nos piden cuál es la caída de tensión o voltaje de este de acá, del de 50, perdón, del capacitor, simplemente sería voltaje del capacitor. Entonces, ahora, yo iría el XC. XC ya lo tengo, que es 53.05, y eso lo multiplico, ¿por qué? Por la corriente, ¿no? Corriente que es 2.41. Vale, 2.41, simplemente esto reemplazando sería, a ver, 2.41, 127 me sale, 127.85. Ya, entonces, ya hemos calculado ahí todos los voltajes, ¿no? Si nos damos cuenta, hay algo bien curioso acá, ¿no? Por ejemplo, de que si nos damos cuenta, el voltaje del condensador, nos damos cuenta que es mayor que el voltaje de la fuente, ¿no? O sea, mira, 127 y esto es 120 nada más, ¿no? Y si es que fuese un circuito así normal, o sea, de corriente directa, esto estaría, entre comillas, mal, ¿no? No podría ser así. Pero esto sí se puede porque aquí nosotros para hallar el voltaje total, por ejemplo, en la corriente, un circuito normal, ya, de corriente directa,
El voltaje total lo hallaríamos como la suma de las caídas de tensión, ¿no? O sea, es decir, VR más VL más el VC. Pero como ahorita no, o sea, no, esto es corriente alterna, entonces esto no aplicaríamos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros hallamos el total? Simplemente como si estaríamos sumando vectores, ¿no? Entonces, el voltaje total, que el voltaje total ya lo tenemos, ¿no? Que es el 220, pero esto es como una forma de corroborar que lo que hemos hecho está bien. Voltaje total sería igual a ¿qué cosa? A la raíz cuadrada de el voltaje en R al cuadrado más, y aquí viene la diferencia del voltaje en L menos el voltaje en C al cuadrado. Y nosotros, si es que operamos esto, el voltaje total, vamos a ver que nos va a salir muy similar, ¿no? Nos sale alrededor de 119.8, creo, 119.8 voltios, ¿no? Y esto es justamente corresponde al voltaje de la fuente, ¿no? Que es 120 aproximadamente, ¿no? Entonces nos da por los decimales por ahí, aproximadamente. Pero entonces, ese es básicamente el desarrollo de cómo se haría este tipo de problemas, ¿no? Entonces, la idea es buscar conseguir este circuito, así el más sencillo, con los tres componentes, y pues desarrollarlo de este modo. Nada más aquí nos damos cuenta es que reemplazar en la fórmula, hallar la impedancia, hallar los XLs, y con los XL y XC hallamos la impedancia, y con la impedancia ya podemos hallar luego la corriente del circuito, ¿no? Y con la corriente ya podemos hallar cada uno de los voltajes en cada parte, acá, acá y acá, por si nos lo preguntaran, ¿no? Y pues simplemente sería esta la forma con estas de las equivalencias.